Hay pocas oraciones de Jesús recogidas en los Evangelios, pero las que hay son suculentas. Yo quisiera centrarme en una frase de la oración magistral que aparece recogida en Juan capítulo 17, que nos puede hacer reflexionar en medio de la incertidumbre que se ha apoderado de todos y no sabemos bien qué hacer. Los gobiernos están desorientados, porque quieren por un lado preservar la salud y también la economía por otro lado de cada país para no ir a la ruina. Los profesionales sanitarios buscan que el sistema no se colapse y trabajan hasta la extenuación. Los economistas auguran malos tiempos y un futuro que irá de la ruina al desastre si esto no cambia. Mientras tanto, la gente quiere salir de casa, los bares están llenos, las playas abarrotadas, las recomendaciones de los gobiernos son ignoradas, los jóvenes se van de fiesta. Y todo esto es muy preocupante y se va navegando como se puede hasta que la vacuna para la COVID-19 sea generalizada, si es que algunos gobiernos no compran la totalidad de la producción para los suyos, y los demás ya se apañarán. Y en la oración de Jesús, en Juan capítulo 17, verso 15, dice, que los guardes del mal. ¿Pero qué quiso decir Jesús con esta frase, que los guardes del mal, cuando estaba orando por sus discípulos, por sus seguidores? Pensando en ello, creo que se desprenden tres peligros que acechan a los seguidores de Jesús y que están relacionados con el mal. El primero es el de la seducción. El mal puede tomar muchas formas. Una de ellas es la seducción, que busca conquistar el corazón de otra persona y normalmente para el propio beneficio. En la clase política está la orden del día. No importa el color que represente, parece que este mal se ha instalado en su código genético. Conforme pasa el tiempo, se olvidan los programas electorales, se olvidan de las promesas hechas para ganar votos, han usado la seducción y entonces son los propios gobernantes los que son seducidos por el poder. Y como decía Antonio Gala, al poder le ocurre como al nogal, no deja crecer nada bajo su sombra. El peligro de la seducción creo que podemos deducirlo en la oración de Jesús. Por eso habla del mundo, que es un tema favorito del autor de los escritos de Juan. El mundo representa todo aquello que se opone a Dios y se torna atractivo, agradable, sugerente y llamativo. El mejor resumen aparece en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 16. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Lo que yo entiendo de lo que nos dice Juan es que todo aquello que se opone al reino de Dios, aunque tenga apariencia de espiritualidad, puede convertirse en un agente de seducción. El dinero, el poder, la fama, el prestigio, la comodidad, el trabajo, la iglesia, los amigos, el ocio, viajar, la ciencia, la tecnología, muchas cosas más. Todo eso en sí mismo no es malo, pero se convierte en agente de seducción cuando es contrario al reino de Dios. Así, en medio de una crisis es cuando se pone a prueba los valores de ese reino inaugurado por Jesús, y aquellos que solo piensan en sí mismos, sin importarles los demás, se han dejado seducir. El 1 de julio de este año 2020 apareció una noticia en los medios de comunicación. El gobierno de Trump había ordenado la compra de casi todas las existencias del medicamento clave para la COVID-19 hasta el mes de septiembre. Como vemos, la solidaridad internacional en un país protestante, en un gobierno elegido principalmente por evangélicos ortodoxos, brilla por su ausencia, al dejarse seducir por los valores del mundo. Primero América, del norte, por supuesto. Después ya veremos lo que pasa con los demás países. Por eso Jesús pidió que los libres del mal, para que los que le siguen no se dejen seducir por lo que se opone al reino de Dios. Así que el primer peligro es el de la seducción. El segundo peligro es el de la adaptación. Y me refiero al hecho de que, para no caer mal, para no llamar la atención, para ser aceptados por los demás, para que otros nos vean como personas normales y corrientes, para parecer simpáticos y agradables, podemos adaptarnos a los valores del mundo. Insisto, mundo visto como aquello que se opone al reino de Dios. La mejor imagen de adaptación es la de los camaleones, que adoptan el color del entorno para camuflarse. Y Pablo, en la misma línea del Evangelio, nos insta en Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces la Iglesia se arriesga a pasar desapercibida. Los cristianos no cuentan, son buenos chicos y buenas chicas, pero con poca trascendencia social y política. Se portan bien, son colaboradores del sistema. Hace unos días vi un vídeo de una persona que se puso a predicar a voz en grito en una plaza y venía a decir que estamos en los últimos tiempos, que el Señor llama al arrepentimiento y que la pandemia es un castigo divino por el pecado y una advertencia para la humanidad.
Esta persona no quería adaptarse al mundo, pero desde mi punto de vista estaba errando porque virus y pandemias hemos tenido durante toda la existencia del ser humano y forman parte de la vida cotidiana sin tener que catalogarlo como castigo divino. Es más, la Torá, de Génesis a Deuteronomio, está llena de normas para evitar el contagio. Luego derivó en el concepto de pureza moral, pero inicialmente se refería a la higiene saludable en la convivencia del pueblo. El Dios de Jesús no está interesado en castigar, como algunos quieren hacer ver, sino en preservar la salud y la vida. Los cristianos pasamos desapercibidos y nos adaptamos al sistema cuando no levantamos la voz contra el mal estructural que hay en nuestra sociedad. Y no se trata de vindicar siempre al pobre por ser pobre, sino de exigir justicia para todos, para el que tiene y para el que no tiene. Así lo enseña el Antiguo Testamento. En Jesús vemos una continua confrontación con los que tenían el poder, porque se oponían a los valores del reino de Dios. Llama la atención cómo el gobierno ha guardado silencio ante las noticias publicadas sobre el rey emérito Juan Carlos I de España. Comisiones, enriquecimiento ilícito, cuentas en Suiza, millones de euros por aquí y por allá sin declarar, y cuando ya no ha tenido más remedio, el presidente del gobierno socialista, Pedro Sánchez, ha catalogado las noticias de inquietantes. Punto. Y eso a mí me parece un escándalo, porque en las crisis tan profundas que estamos atravesando en las últimas décadas, donde todos los ciudadanos han tenido que apretarse el cinturón, hay quien ha sacado provecho, se ha enriquecido ilícitamente y no paga por ello, y se hace la vista gorda. Eso es adaptarse al sistema. Y los cristianos no podemos estar domesticados por el mal. Por eso Jesús oró diciendo que los guardes del mal, porque el peligro de la adaptación al sistema estaría presente en las generaciones posteriores. Adaptarse es sucumbir a la presión. Adaptarse es mirar para otra parte ante la injusticia. Adaptarse es guardar silencio ante lo escandaloso. Adaptarse es instalarse en la zona de confort mientras la violencia campa a sus anchas. Adaptarse es no ser capaces de perdonar una deuda cuando a nosotros se nos ha perdonado una enorme. Así que el primer peligro es el de la seducción, el segundo peligro es el de la adaptación y el tercer peligro es el del engaño. Quizás sea la consecuencia lógica de las dos anteriores que hemos mencionado, el peligro de la seducción y el peligro de la adaptación. El ser humano se ha dejado arrastrar y ya no puede dar marcha atrás, para terminar entonces siendo víctima del engaño y, lo que es peor, del autoengaño. Nos engañamos y concluimos que la sociedad va bien, aunque evidentemente es justo reconocer los grandes avances que hemos tenido. Es fácil hablar de bienestar en la Europa de la opulencia, pero miremos cómo viven en otras latitudes. Y podemos concluir que nos falta tanto camino por recorrer. Nos engañamos y decimos que el ser humano es bueno. Esto no quiere decir que no haya personas maravillosas y solidarias que están dando la vida por los demás sin ser creyentes, y que por el contrario hay cristianos a los que se les llena la boca hablando de la bondad de Dios, pero crucifican al que tropieza, y serían los primeros en arrojar la piedra para lapidar al pecador. Y es que lo que anida en el epicentro de la persona va contra la palabra de Jesús, va contra el reino de Dios, con una tendencia natural a pensar en uno mismo y después si sobra en los demás. La ventaja que tenemos los cristianos es que lo sabemos, porque la Biblia nos confronta con ello para que no nos engañemos a nosotros mismos. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice la primera carta de Juan capítulo 4 verso 20, es mentiroso. Yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano. Es mentiroso, dice Juan. Solo tenemos que ver cómo ante la inminencia de una crisis la población sale en desbandada para acumular alimentos por si acaso, sin importar si no queda para los demás. O alguien que se marcha de vacaciones y que tiene una propiedad y cuando vuelve a su casa resulta que ha sido ocupada y no puede disponer de su vivienda y la ley mira para otro lado. O las crisis humanitarias en otros lugares que ya ni se mencionan en los medios de comunicación, aunque el drama se ha acrecentado. Y esto porque el virus ha golpeado a los países ricos. Entonces eso sí que es noticia. Mientras la mayor parte de la humanidad sigue padeciendo otras pandemias tan mortíferas como la COVID-19. Llama la atención que Jesús en su oración, antes de nuestro texto de reflexión, diga, les he dado tu palabra. Y después de nuestro texto diga, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, la frase que los guardes del mal, que la que estamos meditando, está enmarcada antes y después por una referencia a la palabra de Dios enseñada por Jesús. Y desde mi punto de vista, Jesús oró así por el peligro del engaño en el que podíamos caer alejándonos de sus enseñanzas, alejándonos de la palabra,
de Jesús. Por eso es tan importante volver al Evangelio, volver a las palabras de Jesús que tienen que ver con el reino de Dios y revisar nuestras propias creencias y convicciones para ver si se adecúan a la mentalidad de Jesús y a la verdad de Dios. No nos engañemos, es imprescindible volver día a día al mensaje de Jesús para despertar nuestra conciencia, para hacer crecer nuestra mente, para renovar nuestras ideas, para pulir nuestras actitudes y para ajustar también nuestras conductas. El reino de Dios fue el proyecto de Jesús, y todo aquello que se opone al reino de Dios es engañoso. Por eso Jesús oró que los guardes del mal. Hemos visto 3 peligros que pueden acechar a los seguidores de Jesús, y por eso oró Jesús diciendo que los guardes del mal. El primer peligro es el de la seducción. Con apariencia atractiva podemos ser arrastrados fuera del reino de Dios. El segundo peligro es el de la adaptación, es decir, conformarnos al sistema que impera a nuestro alrededor. Y el tercer peligro, el del engaño, es decir, olvidarnos de la palabra de Dios encarnada en Jesús de Nazaret. Yo quiero tener presentes estos 3 peligros para no sucumbir y renunciar a todo lo bueno que está por venir y que en buena medida depende del ser humano, de personas como tú y como yo por los que Jesús oró que los guardes del mal. Y en nuestro avance diario nos acompaña la gracia de Dios como un acto de generosidad sin precedentes para fortalecernos. Por eso, codo con codo, hermanos y hermanas, hemos de encarnar los valores del reino de Dios. Así veremos cumplida la oración de Jesús cuando dijo que los guardes del mal. Un abrazo y que así sea. Realidad está al revés, a lo malo llaman bueno y lo bueno no está bien. No sé qué es lo que puede suceder, el futuro siempre tan incierto, es cuestión de creer que hay mucho más de lo que vemos en medio de este convirtiendo la verdad en voz, empeñados en romper con la mentira y el silencio que nos quieren imponer, porque a los hombres llega el poder, la razón es siempre del más fuerte que avasalla sin temor. Tal vez este mundo loco tenga sed, disimula con indiferencia, ocultando su dolor. Y mucho más de lo que vemos en medio de este caos. Míranos, somos más que corazones palpitando, convirtiendo la verdad en voz. De aquellos que no tuvieron